Bueno, estamos de acuerdo en que la coyuntura económica por la que atravesamos como país en el entorno de la Unión Europea y también en el entorno de una economía global responde a diversas circunstancias que han sobrevenido en los últimos años. La pandemia, inicialmente, desde marzo del año 2020, luego también, una cuestión no menor en nuestro ámbito nacional, el volcán de La Palma, que afectó económicamente a nuestra economía, a nuestro país, y, por último, en la situación en la que nos vemos inmersos ahora con la invasión de Rusia a Ucrania. Todo ello ha derivado de unos efectos negativos a la economía que se está traduciendo sobre todo en un incremento de precios como consecuencia de un aumento de los costes energéticos, puesto que el chantaje, que hay que decirlo así, de Putin al resto del mundo está derivando en ese tipo de consecuencias. Ahora bien, obviamente hay que poner los pies en la tierra y hay que intentar solventar la pérdida de poder adquisitivo que todo esto está derivando. Y esto no es una batalla entre unos y otros, entre empresas más o menos grandes y más o menos pequeñas, o entre trabajadores y autónomos. Es que los autónomos, y hay que decirlo, son también trabajadores autónomos, personas trabajadoras autónomas, que dependen, sobre todo, también de los costes, pero también, en una economía como la nuestra, del consumo. ¿Y el consumo quién lo genera? Pues quienes estamos fundamentalmente sujetos a una nómina. Si no tenemos para consumir, difícilmente se van a sostener las empresas en este país. Difícilmente. Las pequeñas sobre todo, porque es la que depende de un consumo directo, cercano. No hablamos de Amazon, no hablamos del panadero, del frutero o la frutera, o cualquier otro comercio de nuestro entorno. Y eso es de lo que hablamos. Y hablamos de sostener una economía que está basada en el consumo, guste más o guste menos. Y, como decía, en nuestra memoria reciente también hay formas de afrontar crisis económicas en este país. La del año 2011, con el señor Rajoy como presidente, con recortes, subidas de impuestos. Miren, tenía por aquí un titular de un periódico que no es sospechoso, El Mundo. El PP es el partido con más subidas de impuestos en la historia fiscal de España. Sí, aquí está del Mundo, Creo que no es sospechoso de ser un periódico, como ustedes dicen o decían, judeomasónico. No, es un periódico que está ahí. Ese es el Partido Popular. ¿Y cómo afronta las crisis? Recortando derechos, subiendo impuestos, recortando la sanidad, recortando las pensiones, recortando la educación, todo eso. Y ahora tenemos un modelo diferente de afrontar una crisis económica desde un gobierno. Primero la pandemia, los ERTEs, con ayudas directas a las empresas y a los trabajadores, con ceses de actividad, con créditos ICO blandos, algunos a fondo perdido, subiendo el salario mínimo interprofesional, eso a lo que ustedes se oponen. Es decir, a los que menos ganan, ustedes quieren que ganen todavía menos. O, por ejemplo, en los presupuestos de este año, con una subida de las pensiones, una ciudad como la nuestra, que tenemos muchos pensionistas, es algo positivo para el consumo. Y si no, que se lo pregunten a los comerciantes cómo sufrieron cuando Rajoy quitó la paga extra a los funcionarios en el año 2012. El efecto negativo que tuvo en el comercio de la ciudad. Y eso, afortunadamente, ahora está preservado, con la subida de las pensiones, la subida también a los empleados públicos, y también los trabajadores y trabajadoras del sector privado tienen que poder consumir de acuerdo al esfuerzo que realizan con su trabajo. Y eso tiene que ver con la actualización de sus salarios, conforme al coste de la vida. Y creo que es algo razonable. Lo que no es razonable, por ejemplo, es que haya cifras en las que, por ejemplo, se produzca un incremento del patrimonio de las personas que más dinero tienen y las que tienen mucho dinero en nuestro país, como por ejemplo el año pasado, que su incremento patrimonial fue de más del doble de lo que creció la economía. Y son cifras oficiales. Eso es lo que sucede aquí. Mientras que algunos le niegan que un trabajador o trabajadora vea compensado el incremento del coste de la vida para que no pierda poder adquisitivo. Eso es la política real, la que entiende la gente de la calle y la que demandan a los políticos sobre lo que nos posicionemos. Y es la que también no es no influir en ningún modo alguno en el contenido de la negociación colectiva, en absoluto. Es
Es simplemente llamar a la responsabilidad de que los representantes de la patronal se sienten a hablar con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes. Si un trabajador gana más, le irá mejor a la gente que empresas pequeñas, sobre todo, como decía, autónomos, que dependen del consumo que haga ese trabajador. Y en eso creo que estamos todos completamente de acuerdo. Y yo creo que en el fondo de lo que se defiende en esta moción para respaldar unas movilizaciones tan legítimas como cualquier otra. Y desde luego, desde el Partido Socialista, en este pleno lo tenemos absolutamente claro. Hay que defender la capacidad y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, porque de eso depende en gran medida el consumo y el sostenimiento económico de otras miles y miles de empresas. Esa es la cadena y no otra. Y defendamos sobre todo a quienes tienen peor posición en la economía, que generalmente es la gente que menos gana. Y eso es lo que debemos hacer desde la política, para dignificarla y para que por lo menos haya un resultado globalmente positivo. De lo contrario, haciendo batallas, ya termino, batallas de que unos empresarios contra otros o trabajadores contra empresarios, esto no es más de eso. Se ha retrocedido aquí con alguna intervención que se ha hecho muchos años y no va de eso. Va de dignidad, de trabajo decente, que hoy además creo que es el día del trabajo decente, y de que la gente no pierda capacidad ni poder adquisitivo. Muchas gracias.